Muy buenos días, titulamos la columna de hoy, día 582, el plan platita en dólares y las dos provincias. Porque, como repetimos muchas veces y citamos siempre a lo que decía Marx respecto de que las personas tienen su conciencia basada en su experiencia de vida. Marx decía que la forma en que vivimos y la forma en que producimos moldea nuestro pensamiento. Textualmente, la existencia determina la conciencia, es la frase mediante la cual sintetizaba este concepto, y ahí viene cómo viven los bonaerenses que votarán el 7 de septiembre. A riesgo de ser esquemáticos, pareciera que habría dos formas de conciencia, a partir de dos formas de existencia bonaerenses. La que tienen quienes viven en el conurbano y quienes viven en el interior de la provincia. Son dos formas de producción diferente, de vida diferente, de existencia diferente y por lo tanto de conciencia diferente. Es decir, por un lado, quienes viven en la primera sección electoral, ubicada en la zona norte y oeste, con distritos como Vicente López, San Martín, Merlo, quienes viven en la famosa tercera cuna del peronismo, la más grande, que tiene La Matanza, Quilmes, Ensenada, Berisso y toda la zona sur, y la octava esencialmente con La Plata, y por otro lado la segunda, la cuarta, la quinta y la sexta con un peso decisivo del campo, y otras zonas productivas como el puerto y el turismo. Pero antes de meternos en esto, vamos a colocarnos en un contexto más de presente, el forzado cierre de listas con un misterioso apagón en el medio, más parecido a una novela de realismo mágico latinoamericano tipo Macondo que a una discusión de candidatura por una elección presidencial, deja el escenario armado para los comicios del 7 de septiembre y sin embargo es preciso preguntarse qué votará realmente los bonaerenses. ¿Se pondrá una votación local o por el contrario será un plebiscito de gobierno nacional? ¿Se votará por la economía, a favor o en contra, o por la inseguridad? Mientras tanto, el gobierno mantiene su propio plan platita en dólares, que coincide que tiene dos vertientes, la de endeudarse en dólares y la de endeudarse en pesos a través de la emisión de nuevos bonos en pesos a tasas de 45% de interés anual, muy por encima de la inflación prevista en igual periodo, para mantener el dólar controlado, es decir, sacar pesos del mercado, que no haya dinero disponible para irse al dólar o que el dinero disponible prefiera irse a tasa de interés, y de esta manera limitar la inflación. El editor para América Latina del diario británico Financial Times, Michael Sott, señaló críticas a esta política económica del gobierno. Vamos a escucharlo. Esto fue en Urbana Play el 15 de julio, donde dice: el peso sobrevaluado es mal histórico argentino que se da cuando hay esfuerzos para bajar la inflación a todo costo sin cuidar otros aspectos. Escuchémoslo en sus propias palabras. Que era un buen momento para alertar un poco sobre el riesgo del peso potente, y podría parecer un momento extraño para hacerlo cuando el peso ha perdido un poco de valor, pero sigue siendo el caso que el peso está muchísimo más fuerte de lo que estaba antes del inicio de Javier Milei en la presidencia, y por lo tanto ese peso sobrevaluado es algo que está influyendo toda la política económica hasta un grado que varios dirían que es exagerado en este momento. O sea, está todo supeditado a la necesidad de bajar la inflación, y eso implica una tasa de cambio muy sobrevaluada que está teniendo muchos otros efectos nocivos sobre la economía. ¿No? Esa película lo vimos antes en Argentina, en los años 90, por ejemplo, durante la época de Menem, y el peso sobrevaluado es un mal histórico argentino que se da cuando hay esfuerzos para bajar mucho la inflación a todo costo y no se cuidan los demás aspectos. Bueno, es no dicen nada diferente, simplemente en este caso es el mensajero que lo diga el director para América Latina del Financial Times, que es un diario económico y absolutamente ortodoxo económicamente, hace que esa crítica tenga más valor que lo diga, por ejemplo, el kirchnerismo. Ahora, si bien el gobierno festeja haber sacado textualmente a 10 millones de personas de la pobreza, no es la sensación que se refleja en la calle, llena de locales cerrados, gente pidiendo o durmiendo directamente en la vía pública, y contradictoriamente, por un lado, mientras hay 6 millones de argentinos que se fueron este año de vacaciones al exterior, y las reservas hoteleras en la costa atlántica, por ejemplo, estuvieron bajas 25% en estas vacaciones
de invierno, y cómo se expresarán los bonaerenses en las diferentes zonas de la provincia. O sea, aquellos que por un lado ese dólar bajo les permite mejorar su calidad de vida, probablemente un porcentaje de 3 de cada 10 argentinos, y a quienes que los afectó negativamente. Por un lado está el conurbano y La Plata, con una agenda más cercana a los temas nacionales y a la vida de la capital federal. Podríamos decir que es una extensión. De hecho, existe el acrónico AMBA en lugar de CABA, ¿no? AMBA, que incluye a la ciudad de Buenos Aires y al todo conurbano. Grandes aglomerados urbanos en los que el costo social de la motosierra es una realidad cotidiana con muchos efectos. Y por otro lado, un interior productivo de la provincia con una mayor influencia del campo agroexportador, donde las ideas podrían ser, en un porcentaje mayor, más cercanas a las del gobierno. Podríamos creer que estas diferencias en las formas de existencias de los distintos bonaerenses, volviendo nuevamente a las palabras que siempre repetimos de Marx, son accidentales. Sin embargo, tienen profundas raíces en conflictos históricos de nuestro país. En 1880, el gobernador bonaerense Carlos Tejedor incluso resistió con las armas la ley que obligaba a la provincia de Buenos Aires a entregar su capital, la ciudad de Buenos Aires, al Estado Nacional. Este hecho se conoció como la Revolución de 1880 y estuvo precedido por una acalorada discusión legislativa. Entre los opositores más fervientes se encontraba Leandro N. Alem, por entonces diputado provincial, y Alem rechazaba la federalización porque consideraba que desmembrar a Buenos Aires era una imposición de los sectores oligárquicos nacionales más que una solución real al problema de la desigualdad entre las provincias y la capital. Y su discurso tuvo una defensa de la autonomía porteña con vehemencia, alertando que el proyecto centralizaba aún más el poder en manos de unos pocos sin democratizarlo ni distribuirlo. Finalmente, la ley se aprobó y Buenos Aires se convirtió en la capital federal, mientras que la provincia fundaba su nueva capital en La Plata en 1882. Y quien hizo un análisis interesante de cómo este hecho histórico impacta en el presente es el periodista y autor del libro Nudo, casualmente por el conurbano, Carlos Pañi. Vamos a escucharlo en una entrevista que le hizo Futurock. Cuando se produce esa federalización de Buenos Aires y la nación toma la ciudad de Buenos Aires, esta ciudad donde estamos, se le saca, piensen literalmente lo que es sacarle una provincia a la capital. Sí, sí. Sí, sí. Te la saco, con sangre. Eso ocurre a mediados del 80, en noviembre del 80, la legislatura bonaerense, que sesionaba en lo que sería la Manzana de las Luces, la antigua sala de representantes de la provincia de Buenos Aires, tiene que reunirse para ceder la provincia, la ciudad, ¿no? La legislatura le tiene que ceder a la nación esta parte de territorio. Y hay un señor que dedica 3 noches enteras a hacer un discurso, es el único que dice esto no hay que hacerlo. Tiene ese protagonismo y desaparece. Y reaparece 10 años después, en la Revolución del 90, contra Roca. Ese es Leandro Alem, fundador del radicalismo. Y dice, desde que se le quite la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ahora lo pongo en mis términos, pero él dice esto, va a carecer para siempre de agenda política. Y yo te pregunto, ¿fue bueno o malo el gobierno de Scioli? No, yo no sé evaluarlo. Total. Me decís Kicillof, no sé evaluarlo. Vidal. No sé. Vidal, no sé evaluarlo. Digamos, sí, puedo tener 2 o 3 elementos, pero ¿cómo fue la política de salud de Kicillof? ¿Qué sé yo? No hay un criterio de evaluación. A un salteño le decís, che, Urtubey gobernó bien, Romero gobernó mejor o peor que Romero, lo sabe perfectamente. Schiaretti, no hay una agenda bonaerense. La agenda bonaerense la pone la nación. Tal vez hoy, luego de ver cómo se hicieron realidad los pronósticos de Alem, podríamos suponer que habría que dejar que el conurbano se integrara a la capital federal, una suerte de provincia aparte, a pesar de la hermosa ciudad de La Plata, trasladar la capital provincial al interior de la provincia, lejos de la ciudad de Buenos Aires y de su puerto. Obviamente esto es una conjetura contrafáctica, y los casos internacionales en los que se produjo este tipo de cambios de administración a nivel municipal, regional, también tuvieron dificultades. Durante la era
Heisei, en Japón, entre 1999 y 2006 se implementó un proceso conocido como Heisei Diagapei, una gran fusión municipal impulsado por el gobierno para reducir costos y modernizar la administración local. Este plan redujo la cantidad de municipios de 3.232 a 1.820, casi la mitad, al fusionar pueblos y aldeas con ciudades vecinas, ofreciendo subsidios y condonación de deudas como incentivos. Si bien el objetivo era crear distritos más grandes, económicamente viables y con mejor infraestructura, muchos habitantes se quejaban por la pérdida de identidad local, la lejanía con los nuevos centros administrativos y la sensación de haber sido absorbidos por ciudades mayores que ignoraban sus tradiciones y necesidades. En Argentina, durante la época de Menem, se hizo exactamente lo opuesto. Se crearon varios municipios nuevos en el conurbano, dividiendo los existentes para generar mejoras electorales del oficialismo de entonces. Incluso hoy se sigue discutiendo dividir La Matanza en varios municipios. No es solamente un problema de Argentina. Los otros dos grandes conglomerados urbanos son México, la capital de México, y San Pablo, la principal ciudad de Brasil. En ambos casos, lo que se considera el Gran México y el Gran San Pablo tienen el intendente de la capital, que es el sector más importante, pero luego hay su conurbano, podríamos decir. En el caso de Brasil, Lula sale del conurbano, del famoso ABC, donde hay ciudades como San Bernardino, por ejemplo, o San Caetano, que serían equivalentes a lo que sería la tercera sección electoral en la Argentina, con La Matanza, Quilmes, las que mencionábamos recién. Volviendo a nuestro país, 10 de los 14 millones de personas que viven en la provincia están en el conurbano. 10 de 14 millones. Podríamos decir que la sección 1, la 3 y la 8 del conurbano más La Plata, que son su mayoría, concentran a las personas que toman trenes en los que hay otros ciudadanos que piden dinero, ven gente durmiendo en la calle, son asaltados en un contexto de ascenso de la inseguridad y deterioro social, y ven cómo cierran pymes en los diferentes centros urbanos. Luego hay gente cercana al campo y a otras industrias que pueden tener algunas diferencias con el gobierno, pero a grosso modo lo prefieren antes que el kirchnerismo. Aquí una de las preguntas interesantes es cómo juega la inseguridad. En el caso, por ejemplo, de los votantes del conurbano, donde la inseguridad es más palpable que en los votantes del interior de las provincias de Buenos Aires. Ellos, los del interior, sufren menos la inseguridad y menos la crisis económica, mientras que los del conurbano bonaerense sufren más la inseguridad y más la crisis económica. ¿Qué pesará más? ¿El voto en contra de una economía que los perjudica o el voto a favor de una promesa de mayor seguridad por parte del gobierno nacional o ministras como Patricia Bullrich? Sin embargo, el hecho de que, por esto mismo diríamos, el hecho de que 10 de 14 millones vivan en el conurbano no significa que el peronismo la tenga toda consigo. Habrá que ver cómo pesa el tema de la inseguridad. Y paralelamente, para tratar de mitigar el costo del ajuste y la motosierra, está el plan Patita en dólares creado por Milei, que hace que muchos bonaerenses que se hayan ido al exterior, otros vean controlados los precios y que todavía no perciban los problemas económicos que se generan o elijan creer que esto no tocará su puerta. Es decir, que los problemas, por ejemplo, del desempleo y pérdida de calidad de vida le pasarán al vecino, pero no a ellos mismos. Probablemente pase que muchos argentinos que se fueron al exterior durante 2025 perdieron sus trabajos o reduzcan sus ingresos producto de la recesión en la segunda mitad del año, piensen cada uno diferente en función de su propia existencia y conciencia. Pero en el fondo, todos los planes Platita, sean en dólares o en pesos, significa consumir futuro. Quien lo resumió a la perfección fue Carlos Melconian, con este poder de síntesis con el que nos tiene acostumbrados. El rey de la metáfora, como yo le digo. Escuchémoslo. En 3 meses se fumó vaca muerta de un año. ¿Qué tiene el mercado cambiario que empuja la moneda o la cotización para arriba? ¿Por qué? Bueno, porque en 3 meses personas humanas, sea dolarización, turismo, la 12 en Miami o lo que fuera, se fumó vaca muerta de un año. ¿Fue así? ¿Se fumaron vaca muerta de un año en las últimas semanas?
Abril, Wow. no, semanas no, ya abril Sí. Abril todavía había una mezcla de regímenes cambiarios, el Sí. viejo con el nuevo. Mayo es dato del Banco Central y junio es un estimado que no le podemos cerrar. Entre los 3 meses hay 10.000 millones de dólares de personas humanas y todo el superávit de comercio energético del año es 12.000. Mm. O sea, en julio se cumple un ciclo de 4 meses donde te comiste vaca muerta, es decir, menos mal que está vaca muerta para atemperar semejante demanda. Claro. Entonces, de la misma manera que han querido no tener más LELIC y no tener más LEFI y terminan con el papelón de tener que tomar dinero de nuevo para normalizar la situación monetaria, sería un papelón retroceder en el cepo a ponerle cepo a personas humanas. Tenemos que agregar aquí uno de los títulos de tapa de la edición de ayer en papel del diario Perfil, que planteaba que desde que se firmó el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que la Argentina recibió un fuerte respaldo y desembolsos muy importantes por parte del Fondo Monetario Internacional, en 45 días que pasaron ya nos consumimos, en esto mismo que marcaba Melconian, que lo comparaba con el año entero de las exportaciones de energía, nos consumimos el 41% del crédito del Fondo, del nuevo crédito del Fondo Monetario en los 45 días de que recibimos el dinero. Siendo así, daría más o menos 1% por día, quedarían 65 días para terminar de consumirnos todo el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Faltan más días para las elecciones de octubre, que son en el fondo las definitivas, porque son, más allá de la de septiembre de la provincia de Buenos Aires, la de octubre van a ser nacionales. El plan platita en dólares, además de consumirse los dólares, en lo que mencionaba Melconian, que tiene que ver con el déficit de cuenta corriente, es decir, cuánto más gastamos en dólares que lo que nos ingresa en dólares, pero tiene también un correlato en pesos. Para que el dólar no aumente, hay que sacar los pesos de la calle para frenar la compra de dólares y que no suba el dólar. Para eso el gobierno, como decíamos, se endeudaba en pesos a una tasa que, descontada la inflación y la devaluación futura, es aún más alta que la tasa de deuda en dólares. Por eso se llama el carry trade. Las personas que venden dólares se pasan a pesos, cobran una tasa más alta en pesos de lo que sería el peso, los intereses más la devaluación, y luego en a dólares. En 2023, cuando la inflación era alta, la tasa de interés era muy alta, pero se licuaba con una inflación que era aún mayor. Por eso se llama tasa de interés negativa. Y así no se generaba un verdadero déficit cuasi fiscal, porque al mismo tiempo de que se tenían que pagar montañas de pesos en intereses, esos pesos valían menos que antes de tomar la deuda, y por eso de hecho estaban muchos bancos obligados a prestarle solamente al Estado, eran rehenes de un sistema de, podría llamarse, tasa de interés negativa. Al revés, ahora que la inflación está en baja, la tasa no se licúa, la tasa de interés en pesos deja una ganancia superior a la inflación y a la devaluación, lo que sí agrega un verdadero costo fiscal hacia el futuro, que en el caso del actual gobierno no registra el pago de intereses crecientes, porque los capitaliza junto con nueva deuda. Nuevamente es consumirse futuro en el presente. Nuevamente no hay magia, es algo bastante parecido a imprimir dinero. Aunque haya superávit fiscal en pesos y no cuasi fiscal, porque no se registran, como decíamos, los intereses que se capitalizan, sí hay déficit de cuenta corriente en dólares, y los argentinos consumimos más de lo que producimos, y eso significa consumir futuro en el presente, consumo que habrá que pagar o reducir, consumo futuro. Nuevamente el fondo, decíamos, no es igual, pero tiene las mismas consecuencias a largo plazo que imprimir y tener inflación, consumir futuro. O sea, finalmente no hay pase de magia, no hay premio Nobel de Economía. No sé, este gobierno eligió consumir futuro de manera distinta que lo había elegido el gobierno de Alberto Fernández, de manera distinta que lo había elegido el gobierno de Macri y el de Alberto Fernández. Es decir, cada gobierno que ha venido en la Argentina,
podríamos decir desde 1975 hasta aquí, que son los 50 años de decadencia, ha hecho exactamente lo mismo. O imprimir y tener inflación, o endeudarse para siempre consumir más que lo que produce, en lugar de producir más. Sin embargo, estas medidas tienen un impacto en la vida de los argentinos, que logran conservar su trabajo, mantienen cierta capacidad de compra que puede ser decisiva en las próximas elecciones, como por ejemplo estos millones de argentinos que han podido viajar al exterior gracias a ese dólar barato. Vamos a cerrar con cierta alegría con una canción, Hakuna Matata, del Rey León, en que estos dos curiosos personajes le cuentan a Simba que hay que vivir sin preocuparse. Parece que Milei intentará que los argentinos gasten, viajen, vivan sin preocuparse por el futuro, pero tampoco por quienes se encuentran al lado y empiezan a sentirse lastimados por esa motosierra. Por todo esto nos vamos con un poco de humor, nuevamente decíamos, con Hakuna Matata. Mira, chicos, si vives como nosotros, comerás como nosotros. Mira, aquí parece que hay bocadillos ricos. ¿Qué es eso? Gusanos, ¿qué otra cosa?